Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. PLF número 105. Vamos. Seguimos avanzando. Y hoy, Elo, estamos a unos días de celebrar Hanukkah. En este 5781, en este 2020, estamos a unos días de celebrar Hanukkah. Y seguramente pongamos también los episodios que hicimos el año pasado sobre Hanukkah, porque ya tenemos algunos episodios Sí. en los cuales hablamos sobre Yehudit, la heroína de Hanukkah, y hablamos también en otro de los episodios sobre si lo que celebramos es la victoria militar de los macabeos o el milagro del aceite, ¿no es cierto?, de la tradición rabínica. Y dije, ¿qué pieles podemos hacer interesante para Hanukkah este año? Y se me Bueno. ocurrió hablar Elo, la historia de Hanukkah, ¿no es cierto? La historia de la victoria de los macabeos frente a los seleucidas, ¿dónde aparece? No, en lo que está canonizado por el judaísmo, en ningún lado, ¿no? Tengo entendido, por lo menos. Yo descubrí a los 20 años que estaba esto de Macabim Aleph y Bet, de Macabeos 1 y 2, pero me enteré que no eran, no estaban dentro del judaísmo. Sí. Y de este problema quiero hablar. La historia principal, en la cual se nos cuenta de esta familia de los macabeos que vivía en Modi'in y liderados por Matitiau y sus 5 hijos, lideraron una revuelta durante más de 3 años para sacar a los helenos, a los seleucidas de Israel, de Judea, y recuperar el templo y el candelabro y el sacerdocio y la dinastía de los macabeos. En la tradición judía aparece en forma muy tardía y muy escueta. Aparece recién en el Talmud babilónico, en un párrafo, cuando dice que los macabeos se rebelaron y ganaron frente a los griegos, pero nada más. Después aparece en el Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas, en el párrafo que se agrega. Aparece después en otro libro que vamos a hablar, pero aparece muy poco de la historia. Y en el Tanaj, si abrimos el Tanaj, ¿cierto? Que recuerdo, el Tanaj es la forma que los judíos hablamos de la Biblia hebrea, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, son términos que son importantes para el podcast de hoy. No aparece la historia de los macabeos. No, No aparece. ¿Y no. dónde está? Pero Hanukkah es una fiesta súper judía, ¿estás de acuerdo, Elo? Sí. Entonces tenemos un problema, tenemos una fiesta súper judía en la cual no tenemos la historia bíblica, vamos a llamarla, la historia original de los macabeos. Pero vos bien decís, no es que no existió, sí existió. Había libros que se llamaban Macabeos 1 y Macabeos 2, y si bien existe Macabeos 3 y 4, tienen un tinte totalmente diferente. Macabeos 1 y 2, que son libros escritos muy cercanos a la victoria de los macabeos. Son escritos en algún momento del siglo II antes de la era común, en la tierra de Israel, muy cercano a los hechos históricamente, y sin embargo esos libros no aparecen en nuestro canon, no aparecen en nuestro Tanaj. ¿Por qué, Elo? No, eso lo vas a venir a contestar vos. O sea, tendríamos que explicar cómo se canonizan, ¿no?, los textos sagrados judíos, tal vez primero. O sea, ¿quién tomó esa decisión? ¿En qué siglo? Vos que sos un genio para eso, más o menos en qué época fue, quiénes fueron los que tomaron la decisión de decir, no el Antiguo Testamento, que la Torá, ¿no? Yo creo que Uri diría que eso más la gente cree que es el Antiguo Testamento, digamos, porque los Nebim, los profetas y los Ktubim y los escritos, muy poca gente está al tanto, inclusive los judíos, de todos los libros que son, ¿no? Entonces tal vez tendrías Pero que eso quiero explicar que explicar son eso también, también. Claro. que para los cristianos eso también es parte del Antiguo Testamento. Sí, pero muy poca gente, No, mismo no, por eso judío. hay mucha gente que Explica está en el esos Antiguo tres. Testamento con Torah. Bueno, vamos a explicar Claro. rápidamente. Según los judíos, hay 24 libros sagrados. ¿Sí? 24. Es el canon de los 24 libros. Dentro de esos 24 libros sagrados que tenemos, los 5. primeros 5 son los más importantes, que es la Torá. Correcto. Después tenemos la sección que viene después, que es la sección de los profetas, Sí. de los Nevi'im, que ¿Cuántos hay? empieza con la historia de Josué con la conquista de la Mm. tierra prometida, de los jueces, de los reyes, y luego los profetas clásicos, Mm. Isaías, Jeremías, Ezequiel, que va más o menos del siglo XIII antes de la era común hasta comienzo del siglo, hasta mediados del siglo V antes de la era común. ¿Okay? Son libros históricos, de profetas históricos y reyes. Esos ¿Cuántos son los son? Nevi'im, los profetas. Creo que en total son unos Más o menos. 12, 13. Bueno. 12, 13. Y después viene la última sección del Tanaj, de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, Mm. que es Ktubim, los escritos, que son libros que no son una categoría particular, no es la ley de la Torá o Mm. los libros proféticos históricos, demás, sino son otro con varios libros. Es como, en la sección de Ktubim es como el extras.
¿Sí? ¿Viste? Todo lo que no te entra en las otras dos categorías Mm, están ahí. Hay bueno, libros de sabiduría, por ejemplo, el libro de Shira Shirim, del Cantar de los Cantares, hay poesías, está el libro de Proverbios, el libro de Salmos, el libro de Daniel, y los últimos libros en ser escritos de todo el Tanaj aparecen en Ktubim, que son escritos hacia finales del siglo IV y alguno que otro en el siglo III antes de la era común. Así que todos los libros del Tanaj, de la Biblia hebrea, mm, son escritos entre el siglo XII antes de la era común, ¿sí? Y el siglo IV antes de la era común, más o menos. ¿Sí? bueno, ¿y cuándo se canonizaron, Eso es una More? muy buena pregunta. Más o menos. Canon, para el que no sabe, porque él o a vos siempre te gusta explicar todas las palabras, y vos das por obvio que todo el mundo sabe lo que es una No, 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 te canonización. iba a pedir que también definas canon, porque a mí también siempre me sonaba una palabra católica, porque fue canonizado, ¿entendés? Entonces, No, ad de rabba, como decimos en la quemada, ad de rabba, es una palabra que tiene origen en hebreo. bueno, no, pero la palabra en ¿Sabés dónde viene castellano, canon? en hebreo, ¿No? no, ¿cómo, de dónde Es que viene? la palabra en castellano viene del latín, viene del griego, que viene del hebreo. Viene de la palabra cané, Cané, canon. adquirir. ¿Cané? No, cané de la caña. Ah, ¿Viste? de ¿Te la acordás de caña. las cañas, que es un cané? Mm, Porque se utilizaban cañas para medir cosas antes, ¿sí? mm, Había como cañas que era como la medida mínima de algo, máxima, y se ponía cuántas canés son. Y el canon era lo que entraba en esa caña, ¿sí? Lo que ingresaba. mm. Entonces, el canon, en definitiva, canon es algo que una comunidad religiosa consagra como sagrado, separando el resto de las cosas. Bueno, Entonces dice, entonces lo que es importante es decir que en algún momento de la historia, que no sabemos exactamente cuándo, se considera que estos 24 libros, ¿sí? Que son los 24 mm. libros desde el Bereshit hasta Crónicas 2, ¿ok? Son los 24 libros sagrados del judaísmo. Se No, llama pero, Kaf Dalet Sfarim. no, pero vos sí sabés más o menos la época, Uri, porque si el último Sí, fue en el siglo menos quinto, ¿no? menos cuarto, en el siglo Bueno, cuarto entonces era como los últimos. Está bien, perfecto. sí, sí, sí. ¿Cuándo vos suponés, digamos, después cualquier cosa, la gente que comente o opine, pero después nos fijaremos, pero más o menos para tener una idea, si Jesús muere en el cero, ¿no? En la era común, En el ¿cuándo 33, sí. los judíos tenemos cerrado? Porque aparte se cerró el canon, ¿no? En un momento se Bueno, cierra. es que claro, el canon significa que se cierra. Mm, Que nada más, que no hay nada más ahí. Digamos, que no puede entrar nada. Digamos claro. que es importante, porque cuando vos decís, estos libros son los libros sagrados, ¿qué decís? Ninguno puede entrar, Mm, ninguno puede salir y nada que está dentro puede cambiar. mm, Son tres elementos muy importantes. Es decir, todo libro que no ingresó hasta acá no puede volver a entrar. Si hay mm, alguno de los libros que está acá, pero me molesta en un futuro, no lo puedo sacar, porque ya lo consideré sagrado. Y mm. si hay algo en el texto que está mal escrito o que no me gusta lo que está escrito y demás, no se puede cambiar porque se considera un libro sagrado. Esto es una canonización. Bueno, ¿cuándo fue más o menos ¿Ok? esto? Bueno, había una teoría hacia finales del siglo Mm, XIX y comienzo del siglo XX que hubo como lo que se llama el concilio de Jamnia o el concilio de Yavne, allá hacia finales del siglo I de la era común, años 70, años 80, donde los grandes sabios, luego de la destrucción del templo de Jerusalén, se juntaron y dijeron, bueno, estos son los libros que ingresan al canon y estos son los libros que no ingresan mm. al canon. Está bien. Hola a todos, chau. A Estoy ver, despidiendo acá a mi familia que se está explica yendo. para los que no vieron por YouTube qué pasó recién. Se fue tu Ah, no, familia. no, vino mi mujer y sí, se fue mi familia. Sí, sí, Ah, sí. porque había alguien que lloraba, era un hijo tuyo, ¿no? Yo me saqué los AirPods. Sí, estaba Yo no llorando sabía porque si era estaban de mi yendo. edificio. Yo digo, ¿será de otro piso? No. Bueno, No, no, no. Estaban de acá, pero se estaban yendo porque ya estuve en contacto estrecho con alguien de COVID y mm, entonces para estar seguro de que no los contagio, por lo menos hasta que me haga el hisopado, se están yendo. Bueno, es la vida real, ¿no? Lo que estamos diciendo en el podcast, para que ver el vivo y en directo. bueno, pero Entonces, estábamos entonces, que se volviendo al consideraba que, tema, 70 en la 80 academia, está bien. muchos consideraban que para finales del siglo I, los Mm, rabinos decidieron, estos libros entran, estos libros no entran, y son los últimos que definen esto. Sin embargo, hoy en día, hay una mm. revisión dentro del mundo de los Hokrim, de los académicos, que no creen esto, que dice que realmente la canonización fue mucho antes, fue en el siglo ¿Sí? II antes de la era común. Sí, que, que ya se considera que para el siglo II antes de la era común, Mm, ya está el texto bíblico y todo canonizado. Porque la Torah es el primero en ser canonizado. La Torah ya estaba canonizada en el mm, siglo V antes de la era común. Pero todo lo que era Nevi'im y Ktubim, y finalmente, mm, y especialmente la última sección, la sección de los escritos, que fue la mm. última y la más tardía en ser canonizada, ya se calcula que para finales del siglo II, comienzo del siglo I, antes de la era común, ya estaba. Y lo interesante es que nunca hubo como un proceso formal de decir,
un encuentro de rabinos o de sabios y decir, ¿no? estos entran y no entran. No, que fue como algo más, un desarrollo popular del pueblo, que ciertos libros los puso canonizados y otros no tanto. Pero ahora, ¿qué pasó? Y es el punto central de lo No, que por quiero eso, trabajar enganchá hoy. con Hanukkah. Macabeos, claro. ¿En qué año de la historia judía, porque yo no sé, vos sabés, es Hanukkah? Hanukkah, la historia de Hanukkah, la revuelta de los macabeos empieza en el año 167 antes de la era común. Antes, yo voy anotando todo, menos de 100. 167 al 164. Aprox, ¿no? Todos estamos Mm, hablando de fechas aproximadas, pero lo que es interesante, ¿y por qué es importante esto? Porque claro. si escucharon lo que yo acabo de decir, ya para ese momento, la mayoría de todos los textos bíblicos, de los Kaf Dalet Sfarim, de los 24 libros que componen el Tanaj, ya habían sido canonizados. Pero Mm, ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Y es el tema de hoy. Al parecer, desde el siglo III antes de la era común, hasta el siglo I de la era común, hubo un montón de otros escritos de judíos para judíos de temática judía. Acá nada tiene que ver la iglesia, acá nada tiene que ver los cristianos, acá nada tiene que ver los herejes, nada. Había un montón de libros que eran libros judíos de la Aleph a la Taf, de principio a fin. ¿Ok? ¿Cuáles? Y eran bueno, un libro, por ejemplo, que era de esos, ¿cuál era? Macabim. Macabim 1 y 2. El Ah, libro de los Macabeos 1 y 2 son libros netamente judíos. mm, Son, ¿qué es lo que hacen? Relatan la historia de Hanukkah. Nos mm. relatan cómo fue que los Eleusidas y las prohibiciones de Antíoco Epifanes y las revueltas y las batallas y cómo encontraron el templo y la reedificación del templo y la reinauguración. Todo lo encontramos en Macabeos 1 y 2. Sí, Y sí, y son quiero hacer una aclaración que al igual que Megilat Esther, ¿no? ¿Cómo se dice Megilat? El relato de Esther. el rollo de El Esther. rollo de Esther, Maccabim, está muy bien escrito como una novela, no como en la Torá, digamos en el Pentateuco, que capaz que hay cosas que no se entienden, no tienen sentido. O sea, está bien escrito como una novela de un libro, ¿no? O Sí, sea, no. Macabeos más que una novela es casi un reconto histórico. Eso, Está, por está- eso, está muy bien redactado, digamos, está eso te muy bien, quería. digamos, sí, Yo sí. digo, Hay muchas. así tendría que haber sido escrito los 5 libros de la Torá, digo, Bueno, con esa Baruch Hashem, claridad. Baruch Hashem no fue, y tenemos otro. Pero entonces Si no, no tenemos tenés esto, trabajo. Che, Uri, si fuese claro, fácil, no tendrían trabajo los porque rabinos. porque no tenemos interpretación, solo hay Claro. interpretación cuando es... Bueno, entonces tenemos este problema. Hay un montón de otros libros que fueron escritos por autores judíos, normalmente en la tierra de Israel, pero también en Egipto, Mm, mayormente en hebreo, pero también algunos escritos en arameo o en griego, porque recordad que la comunidad judía de Alejandría era una mm, comunidad que no hablaba hebreo, sino que hablaba mm. griego. Un montón de libros escritos así, que cuando es la canonización del Tanaj, de la Biblia hebrea, son libros que fueron quedando afuera, que quedaron afuera. Y son llamados los apócrifos. Uh, Y un libro apócrifo, suena apócrifo feo. viene del griego, que viene de ganús, de algo oculto, de algo que hay que enterrar, Bueno. algo que no debe ser leído, algo que debe ser alejado. Y también en hebreo estos libros se llaman Sefer HaHitzonim, los libros Mm. externos. Los libros que quedaron afuera del canon, que es lo que quedó adentro. ¿Estamos bien, Elo? Sí, sí, yo Y estoy por algún anotando todo. motivo, el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2 entraron. Pero yo quiero decirle que había un ¿Cómo entraron? montón, No perdón, entraron. quedaron afuera. Ah, Pero había un montón de estos tipos de libros. Había libros que eran de carácter histórico, como el libro de Macabeos. mm, Había otros que eran libros de sabiduría, ¿no es cierto? De sabiduría, como sería el libro de Proverbios, quizás, nuestro que quedó en el Tanaj, mm. como es, por ejemplo, el libro de Sefer Ben Sirá. O también había algunos libros de carácter más místico y esotérico, como el libro de Ezra. Y había otros que incluso eran como una suerte de reescritura de algunas escenas o personajes bíblicos, como por ejemplo el libro de los jubileos, Sefera y Oblim, que es una reescritura completa de todo el Génesis, pero con No, muchos más, sí, con mucho más midrashim. Y también está el libro 1 y 2 de Adán y Eva, que es una historia, porque viste que la historia bíblica de Adán y Eva son 2 capítulos. sí. Y esto es un libro de 30 capítulos de la historia de Adán y Eva con mucho más detalles, como si No. fuesen llenos de midrashim y muchas otras cosas más de la vida de estos primeros dos seres Ahora, humanos. Uri, ¿Ok? ¿eso hoy en día está disponible en internet en algún lugar o no? Está en todos lados, sí, sí, sí. Esto se lo llama los libros apócrifos, ¿no es cierto? Y ahí la pregunta es, ¿cuántos eran estos libros apócrifos? ¿Cuántos me decís que había? Te iba a Libros preguntar, pero apócrifos, te ibas a enojar si te preguntaba, porque me va a ¿por qué? retar. Yo te ¿Por qué quería te voy a preguntar eso. retar? No, no sé, digo, si 24 entraron, ¿cuántos quedaron afuera? ¿Cuánto decís, Elo? Tirate un número. 100.
37. Ah, bueno. Por lo menos que sabemos, ¿no es cierto? Y que llegaron a nuestros días. Pero lo interesante es, la otra pregunta que me tenés que hacer, Elo, es ¿cómo, si no ingresaron en el canon judío, Mm. si no ingresaron en nuestro Tanaj, llegaron a nuestros días? Mm. Eran Y- libros escritos por judíos, para judíos, pero que no entraron en nuestro Tanaj, en nuestro canon. Son llamados los apócrifos, los que quedaron afuera, los ocultados. Sefarim Hitzonim. ¿Cómo llegaron hasta nuestros días? No, bueno, por eso te Por pregunté las si están. Biblias cristianas. Por las Biblias Ah, cristianas. por eso, porque Todos estos libros que no entraron en la Biblia judía entraron en diferentes Biblias cristianas, porque ustedes saben que las diferentes denominaciones cristianas tienen más o menos libros en sus Biblias. Mm, No todos tienen los mismos. Hay algunos que todos tienen los 24 libros bíblicos mm. judíos, pero hay otros que agregan otros. Por ejemplo, a unas iglesias católicas, por ejemplo, aparece el libro de Macabeos. Sí, así yo lo encontré en internet, una vez buscando Claro, bien la historia y después me di cuenta que era un sitio cristiano, pero cuando lo bueno, leí me claro, parecía, pero digo, no, pero esto ese parece, es el problema. parece judío, digo, parece ayer, no, no, Es que no, no está hay. bien, es judío, pero ¿por qué los sabios sienten que no es kasher? Ahora lo vamos a hablar, pero quiero decirte, Elo, por ejemplo, te doy un poquito la lista de los que son espectaculares. A ver. Primer y segundo libro de Adán y Eva, esto, toda una historia de Adán y Eva espectacular. El testamento de Adán, ¿no? Había como si Adán hubiese escrito un testamento para sus hijos, para la humanidad. El libro de los jubileos, los libros de Enoch, el martirio de Isaías, como toda una historia de Yeshayahu, los salmos de Salomón, el testamento de los 12 patriarcas, la carta de Aristeas. ¿Recordás esa famosa historia, Elo, en el cual supuestamente un rey le pide a 72 sabios judíos que traduzcan la Torá Sí, al griego? sí, y que todos pusieron en vez de Bereishit, Exacto, Bara Elohim, pusieron Dios en exacto. el comienzo. Bien, Eso sí que lo tengo. eso aparece mínimamente en la Guemará, Mm. ahí en Megilá, si no me equivoco. Pero hay todo un libro, que es un libro apócrifo que se llama La Carta de Aristeas, que parte de la Carta de Aristeas cuenta esta historia, Qué bárbaro. escrita en la comunidad judía de Alejandría. Hay también adiciones al libro de Esther y de Daniel, que son dos libros bíblicos pero que no entran también. Está el libro de Ben Sirá, el libro de Yehudit. ¿Te acuerdas supuestamente Lo, esta hija lo de, hablamos. de, de Matitiao Macabí, esta Yehudit, que es la heroína, que la trataron de violar y ella le cortó la cabeza y demás? Habíamos hablado, ¿no? De heroínas judías, Era ¿o no? esta Claro. Yehudit, que existe un libro bíblico que es Yehudit, pero es un apócrifo que no entró. Después entró en el Midrash de alguna forma media rara. El libro de Macabeos 1 y 2, y está el Salmo 151, ¿viste? Porque nosotros decimos que hay 150 salmos, pero al parecer había por lo menos 5 salmos más que no entraron en nuestro canon de salmos. Entonces hay un montón de libros o extras que aparecen ahí. Y hoy, para el que le interese y quiera ver un poco más, hay una edición entera en español, que es la edición de Díaz Macho. Son como 6 volúmenes enteros. Días más. Es espectacular. Y después, lo interesante es que hay también una versión en hebreo. ¿Ok? Y se No, recuperó el hebreo original, que lo hizo un gran original. profesor de la Universidad de Jerusalén, que se llama Abraham Kahana, que ya para 1932 escribió Sefarim HaHitzonim, una compilación de todos estos apócrifos al hebreo. ¿Pero por qué? Que no es el hebreo original. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos libros, si bien fueron escritos originalmente en hebreo, como los judíos no lo preservamos en nuestro Tanaj, que está casi íntegramente en hebreo, excepto en unos pasajes en arameo, y lo tomaron las iglesias cristianas lo tradujeron al griego, al eslavo, al copto, al Mm. latín, por lo cual se perdió el original hebreo. Entonces, Abraham Kahana, utilizando la gramática bíblica, imaginándose cómo podría haber sido el original, lo reescribió como si fuese en hebreo. ¿Sí? Ah, o sea que se Ahora la perdió. pregunta, se perdió la mayoría de los Mm, originales. está bien. Algunos Era el fueron. objetivo, perdón, era el objetivo, que esté Ganús, que esté oculto. O sea que. Bueno, exacto, Elo. Digamos, al no ingresarlo en el canon, ¿qué pasó? Que casi no existiesen para la historia judía. Y fueron tomados, ¿qué? Por el mundo cristiano. Que hoy de alguna forma le tenemos que decir Baruch Hashem al mundo cristiano, por Por- haberlos preservado de alguna forma, para nosotros como judíos poder hacer uso de estos. Pero ahora es lo interesante que vamos a decir, no todos los judíos están de acuerdo que hay que leer estos libros. Y el no, primero que mm, cree que no hay que leerlo, ¿quién fue? Rabbi Akiva. Yo siempre mm, digo que Rabbi Akiva, ¿no? Hoy lo ponderamos, incluso, pero Rabbi Akiva era el rabino de lo más fanático que había en el mundo antiguo. Era un místico, fanático, fundamentalista, nos llevó a la derrota de Bar Kokhba y era bastante de la pesada, te diría, frente al mm. más racional que era Rabbi Ishmael. Y ahora, una pregunta que tenemos que hacernos, Elo, es ¿por qué estos libros no entraron?
Claro. ¿Cuál fue el criterio? ¿Cuál fue el criterio? Bueno, la mayoría de los académicos de los Hokrim, ¿sabes lo que dice? No hay criterio, no es que hay una decisión. Tal como no hubo Ah, una decisión fundamental de cuáles ingresan, tampoco de los que quedan afuera, sino que simplemente hay como varias suposiciones. Hay algunos que dicen que algunos no ingresaron por temas teológicos. Por ejemplo, el libro de Ezra o el libro de la ascensión de Isaías y demás, no entraron por una cuestión teológica, que si bien fueron escritos por judíos, para judíos, ya con el alza del cristianismo empezaron a tener como un sabor cristiano. Entonces decidieron dejarlos afuera. Otros porque alguna vez tenían como algún tipo de contacto filosófico con el mundo griego. Entonces no que mm, era, le parecía como picorsut, como herejía. Otros quizás por una cuestión más de índole política. Y algunos sostienen que el libro de los macabeos no entra por una cuestión política. Porque recordá que a los rabinos no le gustaban mucho los macabeos. no, eso, bueno, no lo vamos a hablar, pero los Maccabim eran Coanim teóricamente y no podían Eran reinar. sacerdotes, y no Por solamente eso eran eran, sacerdotes, sino que no solamente eran sacerdotes, se quedaron con el sacerdote y el reinado, Elo, claro, y no eso es lo que solamente digo. eso, no solamente eso, apoyaron a los Dukim por sobre los Prushim, apoyaron a los saduceos sobre los fariseos, y los rabinos eran los continuadores de los fariseos, Mm. por lo cual los rabinos siempre tuvieron bastante enemistad con los macabeos, y algunos entienden que el libro de los macabeos no entra por esta razón. Dice, no, no entra en nuestro canon. ¿Se entiende? Si los rabinos, si supuestamente Claro, los rabinos claro, son los claro, que deciden qué está, si seguimos esa línea, que no es la que siguen claro. todos, podríamos decir que los macabeos no entraron porque están políticamente contrarios a esta postura. Mm. Sí, Bien, tiene lógica. punto número dos, o punto número tres, ya cuatro, no me acuerdo, una cuestión teológica, pero la mayoría cree en realidad que tiene que ver con una cuestión cronológica. Es decir, como que ya para el siglo tercero antes de la común, cuando la inmensa mayoría de los libros bíblicos ya había sido escrito, todos estos todavía no habían sido escritos o no habían sido publicados del todo. Por lo cual es como que llegan un poco tarde. Pero Quizás si perdón, alguno de estos... Rab, te Sí, cambio. Megilat Esther, ¿no? ¿En sí. qué año fue? Para entender, porque es Y así. se calcula del siglo quinto antes de la común. Sí, Ah, sí, tan si antes. sucedió, y si sucedió históricamente, sucedió bajo el imperio persa, Mm, Aqueménida persa, y recordá que la conquista persa sobre Babilonia es en el 536. Entonces, si sucedió históricamente la historia de Esther, habrá sido en el 480, mm, 490 antes de la común. Pero también se calcula que no fue algo histórico, sino que fue una novela, ¿no? mm. Escrita sátira al mundo persa. Pero aquí estamos en esta situación, Elo. Entonces tenemos una situación que ya para los siglos, de los primeros siglos de la era común, se sabía que había 24 libros que eran parte del Tanaj Sí. y otros libros que estaban afuera, ¿sí? Que eran libros de judíos para judíos, pero que no eran bíblicos. Y ahí tenés diferentes cuestiones que puedes decir, bueno, decís, ok, están afuera, pero no tenemos ningún problema que están afuera. Quizás no lo leemos como leemos la Torah en la sinagoga, o como leemos Mm. los salmos en la sinagoga, o como leemos la Haftará con los profetas en la sinagoga. Pero el que lo quiere leer, lo quiere leer. Sin embargo, Rabbi Akiva, yo te dije que era un poquito fanático, en el Perek Helek, ¿sí? La Mishnah, el capítulo 10, capítulo 10, la Mishnah número 1 de Sanedrin, dice, todos los que no van a tener un lugar en el Olam Abba, todos los que no van a tener un lugar en el mundo venidero. ¿Sí? El que dice que no hay Tjiat Mitim de la Torá, que la idea de la resurrección de los muertos no existe, y que la Torá no es divina, y el hereje. ¿Y qué dice Rabbi Akiva? De Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dice, Av Akoreb Esfarim Hitzonim. Uh, Incluso el que lee de estos libros apócrifos. claro, porque eso justo te iba a decir, que podríamos decir, mira, no los canonizamos, pero están ahí. El que lo quiere leer, léalo. No, no, son, digamos, hitzonim. O sea, no se Está puede, hay que fuera. enterrarlos, borrarlo, está prohibido y el que lo lee no tiene mundo por venir. Claro, ese era el pensamiento de Rabbi Akiva. El pensamiento de Rabbi Akiva, ¿qué era? Era decir, si por alguna razón se decidió que estos libros no entrasen, no pueden quedar solamente al margen. No pueden ser leídos del todo. Pero vos, Uri, que te gusta leer, ¿no? A mí siempre me llamó la atención cuando un rabino o alguien dice, no leas ese libro. ¿Por qué? No, porque no estás preparado, es peligroso, te puedes dejar el judaísmo, o te puedes volver de izquierda, te puedes volver comunista, o te puedes volver libertario. ¿No? ¿Vos qué opinás desde ese punto de vista? Como que para mí un libro nunca puede ser peligroso al punto de prohibirlo o de quemarlo, como no sé, hacían con los libros Al judíos. revés, ¿no? Digamos, yo me atrevería a decir, primero que hay que
yo me voy a contestar, pero también, digamos, si bien quiero entender la lógica de Rabbi Akiva, ¿no? Porque Rabbi Akiva era un gaón y no me voy a poner yo a Mm, discutir con Rabbi Akiva, quiero entender la lógica y por qué dijo lo que dijo. Pero yo creo que en términos generales todo el libro debe ser leído. Yo creo que mientras más inseguro uno esté, más problema tenés de leer un libro que no siga tu doctrina particular. En cambio, claro. cuando vos estás seguro o arraigado en lo que pensás, en lo que sentís, podés leer cualquier libro. Claro, no, inclusive vamos a poner el ejemplo más extremo, que a ver si vos pensás que podría sí ser la excepción a la regla, es leer el Mi libro lucha, Mi lucha de ibas Hitler, a decir eso. que yo tal vez diría en todas las escuelas judías, léanlo, para que sepan lo loco que estaba este tipo y lo que escribió. O sea, no tiene nada de malo, no, tampoco vamos a prohibir Yo que se impriman. estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque, ¿sabés qué, Sí. Uri? Me parece, si no te estoy insultando tu inteligencia, si yo te digo, che, Uri, este libro vos no lo leas, porque no, porque a ver si te haces comunista, te haces de izquierda, te haces ambientalista, te haces vegano, no, vos eso no lo leas porque me parece que sos tan estúpido que te va a lavar la cabeza un libro. No, yo estoy de acuerdo. Creo que de vuelta hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque no todos están, a ver, hay mucha gente que, digamos, come cualquier basura también, ¿no? Y hoy en día es muy barato imprimir un libro y se puede decir cualquier cosa. Entonces, hay libros que pueden ser peligrosos, y hay libros que llaman al racismo, al antisemitismo, a la discriminación. Habría que tener cierto cuidado, o yo creo que podría ser vendido con algún tipo de señalización de algo. Yo no coartaría esa posibilidad, pero claramente estamos hablando de Rabia Akiva hace 1900 años atrás, donde Mm, toda esta es. diversidad era mucho más limitada. Yo creo que Rabbi Akiva le está hablando, Rabbi Akiva, acordate, porque hay que ubicar todo históricamente. Esto es el gran error que muchos tenemos cuando agarramos una frase, ya sea de la Torá o del Talmud, y la Mm, sacamos del contexto histórico. mm, Ahí nunca la vamos a entender cuál es el mensaje. Rabbi Akiva era de comienzo del siglo II de la era común. mm. Y Rabbi Akiva ve este gran auge del cristianismo, ¿no es cierto? O este gran grupo rival, originado como judío, pero ya separado de la comunidad judía o en vías de separarse, y ya con sus propios libros. Entonces, primero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuáles son los Sefarim Hitzonim que se hacía referencia a Rabbi Akiva? Sefarim Hitzonim son todos estos apócrifos que está haciendo referencia, digamos, que hicimos nosotros. ¿Ok? El libro de Maccabim, el libro de Mm, Ezra, el libro de Judith, el libro de Yoshana, el libro de Tubia. ¿Estos son los libros que está haciendo referencia? ¿O Rabbi Akiva quizás está haciendo referencia únicamente a los evangelios cristianos? claro. Quizás. O quizás Rabbi Akiva era más extremo y Sefarim Kitzonim era cualquier libro que no fuese parte del Tanaj. Incluso un libro de filosofía, un libro de medicina, Exacto. un libro de historia. Y lo que es interesante es que a lo largo de la historia, ya sea en la Gemara, en el Talmud Bavli, en el Talmud Yerushalmi, y otros comentaristas medievales como el Rif o como el Rosh, cada uno le da otro sentido a Sefarim Hitzonim. Hay algunos que dicen no, únicamente lo que son libros de temática religiosa. ¿Okay? Otros, por ejemplo, en el Talmud Yerushalmi se trae que Afilu Sfarei Homerus, ¿sí? Los libros de Homero, ¿okay? La Ilíada, la Odisea estarían prohibidos, Y sí, porque están por fuera. Porque vos si querés generar, esto también es interesante, si vos querés generar una secta de mm, fanáticos, vos solamente lees estos libros. exacto. Y al leer estos libros, es como que le bajás una traba a los ojos a las personas para que no conozcan otra realidad. Y estén sumidos solamente, porque yo te digo, solamente puedes leer estos 24 libros del Tanaj, vas a estar en un círculo constante que va a ser como, te vas a justificar a vos mismo todo el tiempo, porque no tenés posibilidad de leer de afuera. Entonces Rabbi Akiva quizás quería formar un grupo de fanáticos que solamente lean esto y que no piensen para afuera. O quizás realmente estaba preocupado porque era un momento de la historia donde los judíos se alejaban mucho del judaísmo, entonces querías limitarlo, ¿no es cierto? Cuando estás en un momento de comienzo formativo de algo, también es lógico lo que dijo Rabbi Akiva. No podés leer estos libros. Por supuesto que le da esta categoría de no tenés un lugar en el Helek Olam Haba, en el mundo venidero, como para darle más poder a sus palabras, ¿no es cierto? Eh, pero imagínate acá, hay otra frase muy linda que encontré en un momento de Kohelet Rabbah, de un comentario al libro de Kohelet, que dice, Kol hamachnis betoch beito yoter mikaf dalet farim, meuma u machnis le beito. Dice, todo aquel que ingrese en su hogar, no solamente que no se puede leer, hay unos que incluso no puedes ingresar a tu hogar cualquier libro que sea por fuera del Tanaj, porque estás trayendo inmundicia a tu hogar. Sí, sí, Ent-
A Para mí me algunos lo único que tenés pasaba, que tener en tu biblioteca es el Tanaj y nada más. bueno, a mí me pasaba que venía gente ortodoxa de distintas corrientes y veían que yo tenía libros de Kabbalah Center y me decían, che, bueno, estos libros hay que usarlos ahora para la fogata de, Del Agua Homer. del Agua Omer, o me decía, bueno, el asado lo prendemos con los libros. Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? No, no, no son callarlo, pero vos lo leíste, viste, como con un miedo, como diciendo, che, esta casa está impurificada, o yo tenía el Zohar impreso por Kabbalah Center. ¿Qué es el Zohar? O sea, no tiene nada. Creo que tiene comentario del Rabino Ber, que bueno, ese es el tema de otro podcast, que lo excomulgaron. Bueno, igual hablamos de excomulgación ya en un podcast. Pero digo, no sé, yo creo que es un insulto a la persona decirle no leas esto, pero bueno, también como vos decís el contexto histórico, y eso también es algo que no sé si lo hablamos, pero siempre yo sentí como que los rabinos para proteger o para encauzar al pueblo judío nos tomaron como estúpidos. Entonces está para el amaretz, digamos, para el campesino, para la persona que es un poco más ignorante, no, eso no se puede. Y después ves que el rabino lo hace y dice, no, 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 porque eso es una valla, a este tarado le digo que no lo haga. Entonces, bueno, así estamos. Así estamos. Bueno, va Bueno, media hora, ¿eh? Así que no ok, sé qué querés y hacer. este es el tema, que por un lado, digamos, hay como mucha tradición de estos Sefarim Hitzonim no leerlos. Después no quiero entrar en los detalles alágicos de cuál es la definición y demás. Mm. Hasta el día de hoy hay gente que opina que, por ejemplo, el libro de Macabeos 1 y el Macabeos 2, un judío no debería leerlos. Hay algunos que siguen Mm. estrictamente hablando de esto. Otros que Bueno. entienden que lo único que no se debería leer son los libros de índole religiosa, digamos, como los evangelios cristianos y demás. Mm. Incluso algunos te dicen, sí, los podés estudiar o los podés leer como hago yo, por ejemplo, ¿no? Con todos estos apócrifos o con los evangelios cristianos y demás, pero como una herramienta histórica. Exacto. Yo entiendo, y es mi Perú, y no solamente mío, ¿no es cierto? Yo me Mm. baso en varios rabanim y demás, que la prohibición de Rabbi Akiva, bien entendida, y más en nuestros días, tiene que ver con la prohibición de leer estos libros, tiene que ver con darle a estos libros el estatus que le damos al Tanaj, a la Biblia hebrea. Tal cual. Eso es lo que no podemos hacer. El Tanaj es el Tanaj. No es que yo puedo venir ahora con Macabeos 1 o con el libro de, con el libro de Judith y leerlos Mm. en la comunidad como si fuese una Haftará o como una Megilá. Y no es que yo puedo venir y citar a los evangelios cristianos en una draya. Eso es lo que no se puede hacer. Porque digo, no son los nuestros estos. Más de estos 24, estos son los que nuestros pueblos eligió. Todos los demás son muy buenos libros. ¿Para qué? Para de eso extraer enseñanzas morales, enseñanzas históricas y otras cuestiones que están por fuera de nuestro Tanaj, pero que son válidos. ¿Sí? Entonces ahí es Bueno. como yo creo que, y lo que no se puede hacer es ser leídos en la sinagoga como con los Tamei Mikra, con la forma cúltica que hacemos. Eso es lo que yo creo que realmente, y no soy el único, ¿no? Por supuesto que lo dice, que es la gran producción de Rabbi Akiva. Porque si vos ves el Rif y el Rosh, que son los dos grandes comentaristas medievales a la Gemara, que pasquinan, que hacen, Mm. decretan alajá, los que dicen que la definición de ellos, de Sefarim Hitzonim, son libros que traen interpretaciones de los versículos bíblicos, Shelole Dat Jajamim, no según la postura de nuestros sabios. Es decir, como que eran libros que no es que son libros que no tienen que ver con el Tanaj. No es un libro de filosofía, un libro de historia. Esos están bien, están por supuesto bien. Lo que les molestaba a ellos, al parecer, según lo entiende Rabbi Akiva, eran aquellos libros que interpretan el Tanaj lo que alajá, no de la forma correcta. Eso es lo que Rabbi Akiva trata de defender y sacar por fuera del sistema. Porque aparte vos tenés, por ejemplo, hay un dato muy famoso, el propio Rambam Maimónides, porque si realmente estaría prohibido estudiar cualquiera de los libros apócrifos o cualquiera libro de filosofía o historia, ¿cómo hizo Maimónides para aprender filosofía No, o bueno, pero eso es tema medicina? de otro podcast. No, pero ¿por qué? Él decía, es una interpretación que él trae en Pirkei Avot, dice, Ma dale o shivla picoires. Sabe qué responderle a un hereje. Y para saber qué responder a un hereje, ¿qué necesitas saber? Y lo que leyó, lo que Lo que aprendió. leyó. Entonces dice, si vos ya sos lo suficientemente sabio, judaicamente hablando, lee también libros de filosofía, lee también libros de otras religiones, lee también libros de historia para utilizar argumentos en tu propio favor. Entonces eso también es una Mm. lectura interesante de esto. Pero bueno, aprovechamos, me parece, Elo, esto Hanukkah que vendrá en unos días más para hablar un poquito de Sefarim Hitzonim, de estos libros apócrifos,
siendo uno de ellos el libro de los Macabeos, y tratar de entender un poquito cuál es la relación que tienen con nosotros como pueblo judío y como comunidad y en la halajá. Elo, ¿cerramos? Dale, cerramos y los invitamos a que vayan a ver los links de los otros episodios que ya grabamos el año Sí, después pasado o los el vamos a anterior. poner, ¿no? Vamos a poner como Sí, una sí. regima, una lista de todos los links. Bueno, nos vemos. Dale, Esto fue el episodio número 105 de PLF. Nos vemos en el próximo episodio. chao.